Detrás de esas carcajadas de tinta hay un grito que nadie escuchó, e incluso un contrato que jamás debió firmarse. Un lugar donde los dibujos cobran vida y las sonrisas se deforman. Aunque, no todo lo que fue animado debería haber cobrado vida. Este es el espeso, negro y viscoso iceberg de Bendy and the Ink Machine. Henry Stein fue uno de los fundadores de Hoei Drew Studios, era un hombre estadounidense, su trabajo fue esencial, diseñó y animó a Bendy, a Boris el Lobo y a Alice Ángel, a pesar de eso, nunca tuvo un aspecto especialmente memorable, al menos según Hoei Drew, quien decía que incluso le costaba recordar su rostro. Henry era alguien que se frustraba con facilidad ante la actitud de Hoei. Aún así, lo que más valoraba en la vida era a su esposa, Linda. Justamente por pasar más tiempo con ella decidió irse del estudio. En 1930, Henry dejó el estudio y se mudó a Pasadena, California, con su esposa Linda. Lo que no sabía era que esta decisión enfureció profundamente a Hoei. Años más tarde, en 1960, Hoei llevó esa rabia al extremo. Creó una réplica de Henry hecha completamente de tinta y la atrapó dentro de una dimensión retorcida llamada el ciclo, del cual hablaremos más adelante en el video. Esta versión de Henry, creada solo para sufrir dentro del ciclo, se convirtió en el protagonista principal de Bat-Team y reaparece en Bendy and the Dark Revival, donde actúa como un aliado de Audrey. La existencia de esta copia deja abierta la posibilidad de que el Henry real siga vivo en el mundo exterior. Henry también guarda conexiones con la vida real, comparte similitudes con V.E. Works, co-creador de Mickey Mouse, y posiblemente con Otto Messmer, creador de Félix el Gato, ya que ambos fueron responsables de diseñar a las mascotas icónicas de sus estudios. Su apellido, Stein, es un nombre judeo-alemán que significa piedra o roca, y también recuerda al nombre Frankenstein. Además, Henry era amigo de Norman Polk, según se revela en la novela Los sueños se hacen realidad, algo que también se insinúa en el diálogo de Twisted Alice en el capítulo 3, cuando dice, saluda a un viejo amigo. Su primera aparición dentro de la historia del juego fue con el registro de audio en el capítulo 3, Hombre de Ideas. Solo 2 semanas en esta empresa y ya se ha puesto interesante. Joey es un hombre de ideas, pero solo de ideas. Cuando acepté comenzar todo esto con él, pensé que habría un poco más de dar y tomar. En cambio, yo doy y él toma. Hace días que no veo a Linda. Aún así, alguien tiene que hacer que esto funcione. Pero si tienes dudas, solo sigue dibujando, Henry. Pero viéndole lo bueno, tengo un nuevo personaje que creo que a la gente le va a encantar. Yo creo que hay algo especial en todos nosotros. Con verdadera fuerza interior, puedes vencer incluso tus mayores desafíos. Solo tienes que creer en ti mismo y seguir siendo honesto, motivado y sobre todo, ser tú mismo. Ok, dejémoslo ahí. No puedo hacer tantas tomas de esta basura al día. Y díganlo a los chicos por escrito que quiero usar más la palabra soñar en cada mensaje. Que sigan escribiendo eso, ¿entiendes? Soñar, soñar, soñar. La gente simplemente se cree ese tipo de basura. ¿Qué? ¿Todavía está encendido? ¡Bueno, apágalo, maldita sea! Hoei Drew nació en 1901, en un hogar humilde, era hijo de un zapatero y su padre, para no sentirse solo en el taller, imitaba voces de duendes mientras hacía zapatos. Hoei entendió el mensaje, la fantasía hace más llevadera la vida. Años después, siendo todavía muy joven, mintió para entrar al ejército durante la Primera Guerra Mundial. Allí conoció a Nathan Arch, quien más tarde sería clave en su futuro. También vivió su primer romance con una mujer llamada Lottie, a quien animaba inventando historias. Tras la guerra regresó a la vida civil y trabajó en una librería. Fue allí donde conoció a Henry Stein. Hoei vio en Henry el talento que él mismo no tenía. Juntos crearon a Bendy y abrieron su estudio de animación en 1929. Pero Hoei tenía una obsesión peligrosa, quería que sus personajes fueran más que dibujos. Quería que estuvieran vivos. No hay nada de malo con soñar. Desear lo imposible es solo la naturaleza humana. Así es como yo comencé. Solo un lápiz y un sueño. Todos queremos todo sin siquiera tener que mover un dedo. Dicen que solo tienes que creer. La fe puede hacerte triunfar. La fe puede hacerte rico. La fe puede hacerte poderoso. Porque con suficiente fe, incluso puedes engañar a la muerte.
Y ahora, eso es un pensamiento hermoso y positivamente tonto. Su ambición creció, y con ella, los gastos. Henry, incapaz de soportar la carga, lo abandonó. Y ese abandono marcó profundamente a Hoey. Sin Henry, el estudio comenzó a fracturarse. Hoey contrató más personal, soñó con un parque de atracciones, Bendyland, y buscó hacer realidad lo imposible, personajes físicos hechos de tinta. Para ello firmó un acuerdo con la corporación Gent, responsable de la máquina de tinta. Escucha, Toby, sé que los chicos de Jen están haciendo lo mejor que pueden, pero yo estoy pagando por atracciones vivientes, no por abominaciones extrañas. Sea lo que sea esa cosa sonriente que vive ambulando por tu oficina, será mejor que la mantengas encerrada. Me doy cuenta de que fue un primer intento, pero imagínate si la prensa lo viera. Podría asustar a los inversionistas. Y en respuesta a tu memorándum anterior, si afirmas que tus fracasos se deben a que estas cosas no tienen alma, entonces maldita sea, les conseguiremos un alma. Después de todo, tengo miles de ellas. Los experimentos, al inicio, fallaron, las criaturas no tenían alma, entonces empezó a usar a sus empleados. Sé cuánto significa ella para ti, Susie. Alice también significa mucho para mí. Dios, todos mis personajes lo hacen. De hecho, te contaré un pequeño secreto. Yo también creo que mis personajes son más que simples dibujos. Están vivos, son parte de nosotros. Y quiero que la gente los conozca tan bien como yo. Quiero que la gente pueda darle la mano, pasar una tarde con ellos, amarlos. Susie, seré sincero contigo. Estoy armando un pequeño proyecto, una pequeña ceremonia, por así decirlo. Si funciona, muchos sueños serán realidad. Y quiero que seas parte de eso. Quiero que traigas a Alice a la vida una vez más. ¿Qué dices? Susie Campbell, Sammy Lawrence, Norman Polk, gente viva convertida en moldes de tinta. La obsesión lo volvió manipulador, frío y casi ciego a las consecuencias. Una pequeña nota para todas las oficinas administrativas. Han comenzado a circular rumores que simplemente no podemos tolerar más. La idea de que la empresa se encuentra en algún tipo de dificultad financiera es falsa y una mentira difamatoria contra nosotros. También sé que algunos incompetentes de ahí atrás no confían en mi liderazgo. Como líder, siempre estoy dirigiendo el barco, guiando nuestro destino, mirando el panorama general. No hay necesidad de que ustedes se preocupen por cosas tan complicadas. Simplemente hagan lo que tengan que hacer y confíen en su líder, el cual soy yo. El estudio cayó en bancarrota en 1948 y Hoey desapareció del ojo público. En secreto, continuó usando la máquina de tinta para crear un mundo paralelo llamado El Ciclo. Durante años, Hoey alimentó ese lugar como si fuera su propio reino quebrado, pero el tiempo lo alcanzó. Cuando Jason Pendle empezó a visitarlo ya como un anciano, Hoey comenzó a cambiar. Creó una versión de Alice Ángel que ayudara al Henry de tinta a liberarse y empezó a cuestionar lo que había hecho. En un último intento de llenar el vacío que él mismo se había creado, hizo lo impensable, creó una hija de tinta, Audrey, su mayor éxito. Hoey murió en 1971, solo, pero no del todo olvidado. Nathan Archer heredó sus ideas y continuó la franquicia. Es simplemente asombroso lo que uno puede lograr con sus propias manos. Un trozo de arcilla puede convertirse en algo con significado, si lo moldeas con suficiente entusiasmo. Mira lo que hemos construido. Creamos vida, Henry. No solo en la pantalla de plata, sino en los corazones de aquellos a quienes hemos entretenido con nuestras imágenes en movimiento. Pero, cuando las entradas dejaron de venderse, cuando llegó la próxima gran novedad, solo los monstruos quedaron. Sombras del pasado. Pero puedes salvarlos, Henry. Puedes cambiarlo todo. Verás, hay una sola cosa que Bendy nunca supo. Él estuvo allí para su inicio, pero él nunca ha visto el final. Informe de progreso para el misterio interno de Jet. Cliente, Joy Drew Studios. Aunque avanzamos, las expectativas del cliente siguen cambiando. Lo que comenzó como una máquina para modelar simplemente figuras de tamaño natural, ahora parece estar al borde de la magia, más que de la ingeniería. ¿Ah?
aunque el señor Drew sigue convencido de que son lo mismo. El proceso de pasar las caricaturas animadas a través de la máquina para que las figuras se impriman en sí mismas va bien. Hemos tenido varios acercamientos exitosos. Una nota extraña. La primera figura creada fue un intento fallido en la semejanza del personaje llamado Bendy. Desde entonces, no han surgido otros intentos de esta figura en particular. Y el que lo hizo, no lo sé, hay algo sobrenatural en él. Todo comenzó cuando Joey Drew Studios consiguió aquella monstruosa máquina impulsada por tinta, construida por gente y colocada en el corazón del estudio por orden de propio Joey. Wally Franks era el único que podía operarla, aunque ni él mismo comprendía completamente lo que tenía entre manos. La estructura de la máquina imponía, enorme, cuadrada, llena de engranajes, tubos, pistones y un barril metálico repleto de tinta negra conectada a su espalda. En el frente una boquilla colosal, y debajo tuberías gigantes que parecen venas mecánicas. Podía subir y bajar gracias a cadenas industriales. Su función original era sencilla, actuar como una especie de impresora 3D usando dibujos animados como plantillas. Pero eso cambió cuando la tinta empezó a comportarse de formas que nadie esperaba. La máquina comenzó a crear vida. O algo parecido a la vida. Joey quería traer sus personajes al mundo real, empezando con Bendy. Pero el experimento salió terriblemente mal, dando origen al primer Bendy corrompido. Desde los primeros días, la máquina dio problemas. Entonces, primero Joey instala esta máquina de tinta en el primer piso. Luego comienza a gotear. 3 veces el mes pasado. Ni siquiera pudimos salir de nuestro departamento porque la tinta inundó la escalera. La solución de Joey: una bomba de tinta para drenarla de vez en cuando. Ahora tengo este horrible interruptor en mi oficina. Gente entrando y saliendo todo el día. Gracias, Joey. Justo lo que necesitaba. Más distracciones. Estas estúpidas canciones de caricatura no se escriben solas, ¿lo sabes? Cuando el demonio de tinta apareció por primera vez, Joey explotó de furia. Humilló y despidió a Thomas, acusándolo del error. Después, corrió a Jason Pendle por defenderlo. Tras la muerte de Joey, Nathan Arch compró por completo la franquicia Bendy, y pasó la máquina a Archgate Pictures. Durante el traslado, una parte de la caja se rompió, mostrando un pedazo de la máquina lo suficiente para que Wilson Arch descubriera lo que transportaban. Y en secreto, Wilson la usó para entrar al ciclo por primera vez. Allí, empezó a experimentar con la tinta, creando a los guardianes. Seres sin rostro, hechos de engranajes y cables, obedientes, sin moral, como ganado mecánico. Wilson luego engañó a Audrey Drew para activar la máquina en el mundo real. En cuanto la tinta brotó, ambos fueron arrastrados al ciclo. Acabo de recibir una llamada. Joey Drew ha muerto. Qué final tan silencioso para una vida tan extraordinaria. Lo último que supe de él era que se estaba quedando en un apartamento ínfimo del centro. Cuando me llamó por última vez el pasado mes de abril, casi pude oír las ratas por el teléfono. Aunque, a pesar de eso, Joey parecía bastante contento la última vez que hablamos. Parecía el joven emocionado y lleno de esperanza que conocí hace mucho. En fin, hasta siempre, amigo mío. ¿Qué será ahora de tus creaciones? Nathan Arch. Fue el dueño de Archgate Films, veterano de la Primera Guerra Mundial y uno de los viejos amigos en los que Joey Drew más confiaba. No se conoce mucho sobre su apariencia física ni su personalidad, ya que esos datos nunca fueron detallados, pero sí se sabe que Joey lo consideraba alguien leal, práctico y lo suficientemente influyente como para sostener económicamente un estudio entero. Durante la caída financiera de Joey Drew Studios, Nathan recibió una cinta enviada por Joey mientras él estaba de vacaciones en Sudamérica junto a su esposa, Tessa. It's been quite a struggle to put this into words, Nathan. After so many years, you know I'd never ask unless it was dire. But when a man's in a spot, he should call upon his friends. Truth is, well, the studio is coming up a little short. Hit a few unexpected bumps. If you could lend us the amount I mentioned in my last letter, it would be a big help to me. Hope this reaches you in South America. You and Tessa enjoy your vacation. Archgate Films, también conocida como Archgate Pictures, es una compañía cinematográfica propiedad de Nathan Arch.
es el nuevo propietario de la propiedad intelectual de Bendy, a partir de 1972 tras la muerte de Joey Drew. Al igual que Joey Drew Studios, Archgate Films produce dibujos animados y largometrajes de animación. Allison Pendle, según su mensaje de nota que se encuentra en el apartamento de Joey, trabajó en Archgate Films como actriz de voz para una serie de películas animadas que no se habían visto. Alan Gray, el director ejecutivo de la corporación Gent, visitó el estudio en un intento de recuperar la máquina de tinta. El recepcionista no sabía nada al respecto, y se fue. Pero, siguió visitando el estudio para obtener la máquina de tinta mientras Wilson tomaba nota de ello. Después de los eventos de Badr, Gent tomó la máquina de tinta de Archgate por razones desconocidas. Audrey Drew es la prota de Dark Revival, es una chica con cabello castaño rizado y ojos de color azul verdoso claro con ropa de estilo típico de los 70, lleva lo que parece ser una blusa de punto azul claro, junto con pantalones oscuros y zapatos planos. En el ciclo, los colores de su ropa cambian a los tonos sepia, su cabello se vuelve negro, sus ojos brillan y queda cubierta de manchas de tinta. Audrey es una chica determinada, si bien al principio está asustada y confundida por entrar en el ciclo, demuestra que es muy valiente. También muestra cierta compasión por algunas de las almas perdidas que se encuentran dentro, se nota al hablar con Allison o el propio Bendy. Audrey también puede ser un poco emocional, después de ser transportada al ciclo, descubrir la verdad sobre Joey siendo su padre, perder su apariencia humana y sus piernas, sonaba como si estuviera a punto de llorar. Fue una creación de la máquina de tinta. Joey usó la máquina para intentar crear la familia que nunca pudo tener en sus últimos años. Tras criar hijos que lo llamaban tío, Audrey fue su mayor éxito y Joey llegó a quererla como a su propia hija a pesar de su origen. Sin embargo, en algún momento de los años desde su creación, algo hizo que Audrey olvidara su verdadera naturaleza y su relación con Joey. Poco después, Audrey comenzó a trabajar para la compañía como animadora en una nueva serie de dibujos animados de Bendy. Al principio del juego se puede ver colgado en la pared del escritorio de Audrey, la misma imagen firmada por Henry que Joey tenía colgada en la pared de su casa. El suéter de Audrey es similar en apariencia y estilo al de Jack, el personaje de BioShock, un juego que tuvo una gran influencia en la franquicia Bendy. La apariencia de Audrey se asemeja a la versión joven de Edna Strickland, una villana de Regreso al Futuro. Attention, children of the machine. This is Wilson, your friend, your protector. For 211 days, you've lived without the ink demon haunting your steps. I banished him away, tore his body in two. In return, I asked just a little favor. Among you, there is a stranger, a young lady. Bring her to me. Era un anciano calvo, ciego del ojo derecho debido a una cicatriz que atravesaba su rostro. Vestía un mono de mecánico, y llevaba un cinturón de herramientas, tenía una voz ronca. Al entrar en la máquina, su ropa se manchaba de tinta, y su ojo derecho adquiría una pupila amarilla. Tenía la voz de Tim Simmons. Era un gran manipulador, y se hacía de hombre frágil, pero era calculador con sus palabras, narcisista y egocéntrico. Había nacido en una familia acomodada, criado principalmente por su madre debido a que su Nathan se la pasaba chambeando. Creció escuchando sobre empresarios influyentes, una imagen que nunca pudo alcanzar. Esto lo marcó profundamente y, al convertirse en empleado de Archgate Films en los años 70, era rechazado por feo. Se volvió casi invisible para los demás, algo que usó a su favor para ocupar cualquier puesto, terminando como conserje. Durante una entrega para la exposición El hombre y el demonio, descubrió la máquina de tinta y el ciclo, viendo allí la oportunidad de igualar el legado de su padre. Decidió entonces purificar el mundo interno y destruir al Ink Demon para convertirse en el dictado. El libertador del ciclo. Fue modificando la máquina, congeló el ciclo y creó a los guardianes, con el propósito de eliminar al Ink Demon. Al descubrir que no podía acabarlo, los guardianes lo comprimieron dentro de la forma de Bendy usando la tecnología de Gent. El chabón para manipular a los habitantes afirmó que él había destruido al Ink Demon. Su propaganda inundaba el estudio, mientras los perdidos lo despreciaban por poner su mundo en riesgo. Baby Bendy, Bendy Toon, o Bendy Badr.
Es la forma amigable y debilitada de Lindemon. Su apariencia es de la serie cartoon, pero facheramente elegante, tiene un chalequito marrón, pantalones a rayas, ya no es un exhibicionista, corbatín y guantes, aunque tiene imperfecciones como manchas de tinta, arrugas en la boca y bolsas bajo los ojos, pareciera que no durmiera. Es tímido y infantil pareciendo un peladín inocente, y mostrando emociones, aunque es mudo, llora cuando Audrey lo electrocuta, lo que hace que huya, además se asusta cuando se habla del Gent Workshop. Cuando Audrey entra al cuartel general de Gent, el Lindemon aparece y las torres lo vuelven a convertir en la versión pequeña mostrando que son la misma entidad antes de volver a desaparecer. Aunque este Bendy nos ayuda, él en su versión del demonio de tinta intenta atacarnos, pero la torre lo termina reseteando a su forma débil y se ve yéndose avergonzado, esto y el punto de que recuerda las torturas que sufrió, me da la duda de pensar si este Bendy nos estaba engañando, pero por lo que vemos, literalmente es solo el lado de Bendy del demonio de tinta, es Bendy, pero mentalmente tiránico, hostil, violento, sádico, despiadado, manipulador, solitario, narcisista y astuto. No vuelve a verse hasta el final, cuando Audrey reinicia el ciclo y regresa al mundo real, encontrándose con él a todo color a su lado. Por su atuendo y doble personalidad podría estar parodiando a Dr. Jekyll, también está la posibilidad de que use ropa para ocultar cicatrices, además, su cabeza gira de forma caricaturesca si lo golpeas. Dreams Come to Life es una novela escrita por Adrienne Kress, fue publicada el 3 de septiembre de 2019 por Scholastic. Está ambientada en 1946, y es una precuela indirecta de lo que pasa en los juegos. La novela cuesta $13, y se encuentra en Amazon. Sigue a Daniel Lewitt, mejor conocido como Buddy, era un chico de 17 años del Lower East Side de Nueva York. Judío, trabajador y con más hambre de arte que de pan, abandonó la escuela para mantener a su madre viuda, soñando con ser artista, aunque la vida parecía empeñada en recordarle que los sueños no siempre se hacen realidad. La Bacon Soap es uno de los productos más famosos de Batim. Es la lata amarilla sin pestaña, con la cara sonriente de Bendy impresa al frente y la etiqueta Briar Label Bacon Soap. Su origen es simple, es una receta que combinaba tocino canadiense, sí, canadiense, papas, verduras, queso cheddar, caldo y crema, y el lema no podía ser más basado, justo como le gusta al diablillo. Para Henry, cada lata es vida, restaura la salud por completo, incluso cuando estás a punto de irte con San Pedro. No podía abrirlas si había otras encima y, curiosamente, siempre lograba comérsela aún sin un abrelatas. En el capítulo 1 aparecían en oficinas, armarios, pasillos y hasta en la sala de rituales, en el 2 estaban en escritorios, estantes, el armario de Wally cerca de la bóveda S3. En el capítulo 3 se volvía esencial para cocinarle a Boris, y en los capítulos 4 y 5 seguía apareciendo, cada vez más escasa, pero siempre real. En los otros juegos como Boris and the Dark Survival, servía para recargar la resistencia de Buddy Boris, y en Dark Revival recupera la salud de Audrey. En Nightmareland se volvió incluso la moneda del juego, que sirve para comprar mejoras, disfraces y desbloquear niveles. Básicamente, es el objeto más versátil de todo el universo Bendy. La sopa en realidad tiene mucha historia detrás. La receta se revela en el manual de empleados de Joe Drew Studios en la página 166, y hay una nota de Wilfred Bryan, el representante de la marca, que le pide a Joey que tenga cuidado de no revelar que en realidad no hay carne de res en las latas de sopa. Es una referencia al gusto real de Temeadli por el tocino, está basada en una receta auténtica, y hasta tiene un día oficial el 18 de abril, que curiosamente coincide con el lanzamiento del capítulo 2 y con el cumpleaños de Sammy Lawrence. Dentro del juego, cada lata costaba 12 centavos, y recolectarlas todas desbloqueaba logros diferentes en cada capítulo, desde el sabor de casa hasta no hay necesidad de cuchara. Los dibujos animados oficiales de Bendy pueden encontrarse en YouTube dentro del canal oficial de Joe Drew Studios. Son animaciones clásicas de estilo Ruberose. Hay un video que tiene todos los cortes cartoon y se llama Bendy Cartoons, The Early Collection, complete. Entre los cortes creados están Tombstone Picnic, Kookie Kookin, Aun Teddy Hinks, El Firefighter, Snow Sillies, Tasty Trio Troubles, y Cheap Sears.
Bendy Inigmareran fue un spin-off móvil. Se lanzó de forma gratuita en Google Play App Store el 15 de agosto de 2018. Y fue desarrollado por Carman Interactive en asociación con Hoedrew Studios, Kindle Beast y Fatmojo. El juego ya no se puede jugar, ya que Hoedrew Studio fue demandado por Fatmojo, los servidores fueron desactivados debido a los costos y a que ya se iba a desactivar por incumplimiento. Carman Interactive también cerró. Su jugabilidad es similar a la de otros juegos móviles como Temple Run y Subway Surfers. Además ofrece 3 personajes jugables, Bendy, Boris y Alice Ángel. Incluye 4 niveles, y 4 jefes, Chester, Gasquete, Canoodle y The Way. La tienda en la aplicación permitía comprar Bacon Soap y productos oficiales con la cantidad que el jugador deseara, mediante tarjeta de crédito o débito o PayPal. Antes de su lanzamiento oficial, Temeadly envió una copia pre-alfa a youtubers como Myrusu, Fusensgamer, Rachbowski, Core, entre otros. Este fue el único juego de la franquicia Bendy con microtransacciones y el primero en ser cancelado. La radio musical está inspirada en el modelo Crossley Cathedral, y reproduce música cuando la tocas. Y solo puede usarse una vez por capítulo. En el primer capítulo está en la pequeña oficina junto al mensaje Sueños hechos realidad y reproduce la versión instrumental de la canción de Kyle Allen Music. En el segundo capítulo está en el escritorio de la oficina de Sammy y reproduce la versión instrumental de Build Our Machine de Dagames. En el tercer capítulo está junto a unos instrumentos cerca del nivel 11 y reproduce la versión instrumental de Batim de Random Encounters. En el cuarto capítulo puede fabricarse con el tintero en la caverna y reproduce la versión instrumental de Can't de Eraset de JT Music. En el quinto capítulo se encuentra en una caja dentro de la bóveda de películas y reproduce la versión de baja calidad de Lonely Angel, interpretada por Lauren Singer. El Searcher minero es una variante única de Searcher, es idéntico a un Searcher, lo que lo hace especial es el sombrerardo minero que lleva puesto. El Searcher minero intenta acercarse para atacar, moviéndose de forma muy lenta y haciendo muy fácil escapar. Le podemos dar entre 3 y 4 hachazos antes de morir, o sea que aguanta más que un Searcher normal. Aparece en el símbolo oculto quedándose quieto hasta que te acerques, de ahí comienza a perseguirte lentamente hasta que lo ripees con el hacha. Sammy Searcher aparece como un tipo de buscador y enemigo secreto exclusivo del capítulo 5. Es un buscador ligeramente agrandado que lleva la máscara de Sammy, sin mostrar diferencias a un buscador normal. Su comportamiento es el mismo patrón, persigue a Henry con la intención de atacarlo, igual que cualquier Searcher común. Se derrota de la misma forma que Picoro de uno solo. El fonógrafo, o gramófono, es un dispositivo musical creado para reproducir música y canciones. Se describe basado en el modelo estadounidense, el fonógrafo aparece en distintos capítulos y lugares. Es visto por primera vez en el capítulo 2, colocado en la entrada del departamento de música. Varios fonógrafos aparecen en zonas como los archivos, el escenario circular o el salón y escondite, y reproducen constantemente Nobody Knows the Trouble I've Seen. Cracked Comics Collection es un libro recopilatorio de cómics escrito por Vanotes y Maddie Giuliani, publicado el 1 de septiembre de 2020 por Scholastic. En él se narran las tiras cómicas de Bendy más conocidas, publicadas entre 1931 y 1946, mostrando a los personajes principales de los cartoons de Hoedrew, junto con caras nuevas. El 17 de mayo de 2020, la portada se actualizó para reemplazar algunos fotogramas. El 10 de julio, Scholastic subió el tráiler oficial, filtrando más tiras y personajes. La guadaña es un arma secreta del capítulo 5 de Batim, considerada una de las más poderosas del juego junto con la Tommy Gun y el hacha, aunque no se sabe si perteneció a alguien en especial. Su diseño consiste en una hoja curva negra conectada mediante una bobina a un accesorio con 4 pequeñas luces en el mango de madera, además de una luz adicional en la hoja. Para conseguirla, el jugador debe completar los 4 capítulos anteriores y activar todas las visiones de terror sin ripear en ningún momento. Si esas condiciones se cumplen, la guadaña aparece en el laberinto de administración, en un pasillo donde la pared está rota por escombros.
Al obtenerla, aparece automáticamente el buscador Sangi. Cuando el jugador lo mata, la guadaña se rompe en dos, quedando inutilizable para el resto del capítulo y dejándote completamente indefenso si no tienes otra arma. En Bendy Secrets of the Machine, la guadaña puede verse junto al póster teaser de Boris and the Dark Survival si el jugador destruye las palomitas de maíz del cine, lo que podría significar que la guadaña será importante en el juego de Boris. Además, su modelo es una referencia para Showdown Bandit, donde el antagonista Faceles Bandit tiene una guadaña. Los Cinevision es un formato de dibujos animados creado por Joe Drew, pensado para producir caricaturas de manera más eficiente. Este sistema simplificaba las etapas de lápiz y entintado, permitiendo incluso hacer ajustes de último minuto directamente sobre la película. La cinta estaba recubierta químicamente para que un artista, usando una mesa de aumento, pudiera aplicar una tinta especial y modificar lo que fuera necesario. Joey creó este formato para completar los dibujos animados más rápido, permitiendo ajustes, mejoras e incluso personajes completamente nuevos después de haber fotografiado cada fotograma. Muchos jugadores creían que Cinevision era la empresa que hacía las caricaturas, pero el desarrollador Bob Past lo desmintió. Se pueden ver varios retratos explicativos de Cinevision en el Museo de Tributo, y también la frase Presented in Cinevision en distintos pósters, como el de Little Devil Darling, el de Shreep Songs, el de The Dancing Demon, el de El Firefighter, el de Sent From Above, y el de The Butcher Gun. Shipao Dudley es un personaje creado por Wilson en Dark Revival. Su aspecto es muy particular. Tiene el cabello rubio, un sombrero de marinero blanco con una X azul y un ribete rojo, guantes blancos sin dedos que dejan ver las puntas, una camisa azul con mangas a rayas, un overol blanco con perneras también rayadas y zapatos negros. Se ve joven, alegre y está dibujado en una pose tímida. A su lado siempre aparece Crackle el cangrejo, un cangrejo azul y amarillo con una pajarita roja, patas anaranjadas y pecas del mismo color. En el capítulo 1, atraído por la oscuridad, se encuentra arte conceptual de una versión diferente de Shipao Dudley dentro de Archgate Films, en una oficina. También existe arte conceptual sin usar del extraño Little Buddy, que pudo haber sido una versión previa del personaje. Por su apariencia infantil, su cabello rubio y rizado y sus colores rojo, blanco y azul, podría estar inspirado en Flapjack, de las maravillosas desventuras de Flapjack, además de personajes como Popeye o el Pato Donald. Shipao Wilson es la fusión entre Wilson y Shipao Dudley y Crackle el cangrejo, creado con la intención de destruir al Ink Demon y dominar el ciclo, pero el plan se fue al traste cuando intenta convertir a Audrey en parte de la criatura y termina siendo él la pieza final. XD, su cuerpo es una mezcla loca arriba, la figura distorsionada de Dudley con manos enormes y huesudas como patas de cangrejo, una pinza en un brazo, un pistón en el otro, el uniforme marinero manchado y un rostro derretido con ojos desiguales que brillan con locura. Abajo, las patas de Crackle sostienen la amalgama, mientras el cuerpo mutilado de Wilson queda atrapado bajo el pecho, protegido por una jaula de huesos y metal, mientras todo cubierto por tinta brillante que brota de heridas y grietas. En combate es lento pero brutal, lanzando su ancla y proyectiles mientras atraviesa 3 fases donde intenta destrozar a Audrey. Primero se limita a lanzar el ancla para desactivar las torres, luego combina hordas de perdidos y engranajes mortales, y finalmente persigue directamente, dejándose aturdir solo cuando golpea el centro de la sala y mostrando el cuerpo de Wilson para atacar. Tras 9 golpes, la batalla concluye cuando le arranca las piernas a Audrey en un último intento de atraparla, hasta que el demonio de tinta interviene, le desgarra la garganta y arrastra su cuerpo al pozo. Boris! Oh no, what has she done to you? Meet the new and improved Boris!
This time, there's no ink deal, no escape. Forrest, tear him apart! Leave nothing! Brute Boris, o Boris Bruto, es un Buddy Boris reanimado y mutado, es el jefe final del capítulo 4, después de que Alice le reclamara el corazón y lo desfigurara monstruosamente metiéndole trozos de chatarra en el cuerpo, haciendo que los rechazara y mutara sin control. Es una versión grande, reanimada y corpulenta de Buddy Boris, con manos enormes, tubos orgánicos, el pecho desgarrado y ojos sustituidos por X, llevando un cono roto similar a un halo, es capaz de destruir lo que lance o arremeta, pero queda vulnerable cuando su pecho suelta tinta. Se ve al final del capítulo durante la casa encantada, saliendo de la oscuridad, y obligando a Henry a enfrentarlo, cuando lo vences, termina colapsando en tinta antes de que Alice intente acabar a Henry, siendo eliminada por Allison. Tienes que lanzarle latas de bacon soup mientras descansa, y esquivar sus saltos, y los carritos que lanza, que te pueden acabar de un golpe. Su arte conceptual incluía clavos y forúnculos que no llegaron al diseño final, se parece a Brute Splicer de Bioshock 2 y a Frankenstein. En los bocetos del depa de Honey se ve peleando con Beast Bendy y estrangulando a Sammy Lawrence. La Tommy Gun aparece como un arma obtenible en el capítulo 3 de Batim, modelada a partir de la Thompson M1901, la conocida máquina de escribir de Chicago, mantiene su tambor de 18 balas y era usada por delincuentes. Está hecha de tinta, y se derrite si los pasos para obtenerla no se realizan correctamente. La Tommy Gun puede aturdir a todos los enemigos excepto al Ink Demon, porque es invencible. Resulta especialmente útil contra el proyeccionista. Mantener el botón de ataque permite disparos infinitos, aunque tras varios usos debe recargarse pulsando la tecla de ataque al menos 4 veces. Para reclamarla, debe cambiar la forma del juguete de tinta junto al registro de Shaun Flynn a la máquina de tinta, elegir el camino del demonio y evitar morir durante el capítulo. La Tommy Gun destaca por ser la única arma de tipo a distancia, aparte de las latas de sopa de tocino vacías. Al equiparla, se desbloquea el logro metal llameante. En Dark Revival, Alice usa la Tommy Gun para intentar liquidar a Audrey, pero tras su muerte, Allison la toma y la utiliza para ayudar a Audrey. Twisted Alice menciona que pertenecía a alguien especial. Sending you a little present, a little firepower. Take good care of it. It belonged to someone very special. En el capítulo 5, aunque no aparece físicamente, se la observa en bocetos dentro del apartamento de Joe y Drew. En uno de esos paneles, aparece Sammy Lawrence sosteniendo una Tommy muy parecida a la que aparece en el capítulo 3. Esa imagen conecta todo. La Tommy Gun que Alice entrega pertenecía a Sammy. El jefe buscador es un Searcher 3 veces más grande que el promedio, es idéntico a los Searchers normales, pero tiene un sombrerito fachero marrón, además es el segundo enemigo más grande de toda la franquicia. Sus movimientos son iguales a los de un Searcher normal, correteando a Henry cuando lo ve, la diferencia es que es más lento, tiene muchísimo aguante y causa un daño altísimo. Para pelear con él, debes cambiar el juguete de tinta a Boris y bajar por la sala del Sendero del Ángel, y activar las palancas que llevan a este jefe, lo que no te dejará usar la Tommy Gun. La pelea es en la sala de los juguetes celestiales, y una estrategia para evitar daño, es colocándose detrás de una valla desde la zona baja de la sala. Se necesitan unos 20 hachazos o unos 80 tubazos con el tubo Gent para vencerlo. Si este men nos golpea 2 veces, nos ripea y te envía de vuelta a la estatua de Bendy en el pasillo de poder, y tendrás que volver a hacer todo el desafío. Vencerlo es parte de la tarea para desbloquear la sala secreta del capítulo 1, y al lograrlo se abre la puerta dedicada a Alice, ocurriendo una visión de terror. En las versiones anteriores, no llevaba sombrero, y no había alucinación de terror, además se podía pelear sin cambiar el juguete de tinta, y se podía usar la Tommy Gun, se vencía a 30 tiros, y la música que suena en su aparición es de Searchers. No se sabe quién es, pero el sombrero sugiere que podría ser un personaje de los registros de audio, posiblemente Grant Cohen, insinuado por su propio registro y por la lógica de que usaría un sombrero fedora. Dicen que el verdadero problema con el señor Drew es que en realidad nunca nos dice nada a los asistentes. Oh, claro, según él, siempre vendrán grandes cosas, aventuras, fama, cosas por el estilo.
pero yo soy el tipo que tiene que asegurarse de que nuestros presupuestos no se salgan de control solo porque el genio de arriba salió y tuvo otra idea. Hablando de eso, y esto es sumamente confidencial, aparentemente el señor Drew tiene otro gran proyecto en mente. Y no será barato. Wally Franks es uno de los personajes más peculiares que trabajaron en Joey Drew Studios. Él era el encargado de limpieza, un tipo con acento de Brooklyn. Su primer registro aparece en el capítulo 1. A este punto no entiendo lo que planea Joey para esta compañía. Las animaciones ya no se terminan a tiempo. Y ciertamente no veo por qué necesitamos esta máquina. Es ruidosa y desordenada. ¿Y quién necesita tanta tinta? Además, escucha esto. Joey hizo que cada uno de nosotros donara algo de nuestros puestos de trabajo. Los colocamos en estos pequeños pedestales en la sala de descanso para ayudar a apaciguar a los dioses, según Joey. Mantengan las cosas en marcha. Creo que ha perdido la cabeza, pero oye, él firma los cheques. Pero te diré una cosa, si una más de esas tuberías explota, me largo de aquí. En el capítulo 2, vuelve a aparecer mediante otro cassette, donde admite que perdió las llaves. Así que fui a buscar mi recogedor del armario del pasillo del otro día, y adivinen qué, no puedo encontrar mis estúpidas llaves. Es como si hubieran desaparecido en el aire. Todo lo que puedo pensar es que deben de haber caído en uno de los botes de basura cuando estaba haciendo mis rondas de la semana pasada. Solo espero que no se lo cuenten a Sammy, porque si se entera de que volví a perder las llaves, me largo de aquí. Se lo nota preocupado por lo que Sammy Lawrence podría decir si lo descubriera, lo que también deja ver cierta tensión entre ellos. En el capítulo 3 se registra una conversación entre él y Thomas Connor. Muy bien, repasemos esto de nuevo. Si la presión supera los 45, aprieto más el perno de seguridad, ¿cierto? No, por última vez. Si haces eso, volarás todas las tuberías de este lugar. Si llega a 45, desengancha el interruptor de seguridad. ¿Estás seguro? Ya sabes, esto suena más difícil que meterte en un traje defectuoso y esperar no morir. Mira, no es tan difícil. Solo vigila el medidor. Mira, amigo, si crees que voy a hacer mi trabajo y el tuyo, me largo de aquí. En el capítulo 4 se escucha otro de sus audios. Esos tipos del almacén juegan todo el día mientras yo limpio todo el desastre que dejan. Se encierran todo el tiempo en su propia habitación ahí atrás. Entonces les digo, miren chicos, les digo, ustedes son inteligentes, ¿verdad? Aquí tienen una idea. ¿Por qué no configuran estos juegos para abrir la puerta si los ganas? Será divertido para ustedes y me ahorraré el viaje aquí todos los días. Por supuesto lo hicieron más rápido que un rayo. Ya te lo digo, si estos tipos comienzan a darse cuenta quién es el verdadero genio, me largo de aquí. En el capítulo 5 aparece su último registro. Así que resulta que es mi día de suerte. Pude limpiar alguna de las oficinas como a las 2 de la mañana. ¿Y qué crees que encuentro en una de las sillas? Un gran pastel de chocolate. Solo déjalo ahí, prácticamente gritando mi nombre. ¿Sabes? Trabajo duro. Gano mi sueldo cada maldito dólar. Pero ¿sabes lo que le falta a esta empresa? Pequeños beneficios para los empleados. Y este pastel de aquí es justamente eso. Ojalá nadie se entere de lo que hice, porque si lo hicieran, puedo decirte lo que pasaría. ¡Me largo de aquí! Cuando Henry visita el apartamento de Joey, aparece una carta enviada por el propio Wally. Allí revela que se mudó a Florida, se casó, tiene nietos y ahora trabaja, o posiblemente dirige, una empresa llamada Frank Sandyman Service. Su nombre posiblemente haga referencia a Frank Wells, un ejecutivo de Disney. Además, fue uno de los pocos empleados que escapó antes de que la tinta consumiera a todos. ¡Me largo de aquí! Daniel Goodilewek era un chambeador voluntario del estudio, y es el prota de la novela, Dreams Come to Life. Mientras se dirigía al estudio de Joey Drew, ocurre un apagón en la ciudad, y hacía un calor infernal.
Al entrar al estudio una luz brillante lo descandila y ahí conoce a Norman Polk y a la secretaria del vestíbulo. Mientras sube las escaleras tropieza con la alfombra lo que hace que se caiga justo en la entrada. Joey Drew lo encuentra desplomado, lo ayuda y queda impresionado por su interés en el arte. Joey le ofrece un trabajo en el estudio como recadero con el doble de sueldo y una posibilidad de trabajar en el departamento de arte. Buddy acepta, renuncia a su antigua chamba y se regresa a su casa emocionado. Justo esa noche tiene una pesadilla y descubre que su abuelo ahora vive con ellos. En su primer día en el estudio conoce a Abby Lambert, Jacob y otros empleados. Se perdió en los pasillos y tuvo un raro incidente con Sammy Lawrence cubierto de tinta. Buddy empieza a recorrer todos los departamentos del estudio como recadero, conoce mejor a los trabajadores y se vuelve cercano a Dot, una escritora. Descubre Bendyland, empezó a dibujar Cowboy Bendy con la ayuda indirecta de su abuelo y llama la atención de Abby y Joey. Joey ve ambición en Buddy y le habla de visiones y sueños, mostrándole el teatro que ha comprado en secreto. Buddy mejora su relación con su abuelo, y empieza a enseñarle arte de manera formal. Joey lo invita a comer y le entrega su primer cheque, aunque chistosamente lo hace pagar la cuenta. Poco después, Buddy mira cosas cada vez más extrañas que tenían que ver con la tinta, Sammy y la máquina. Después escucha una discusión entre Sammy y Thomas Connor. Su abuelo reconoce la tinta como algo malo y relaciona a Joey con la huella de tinta marcada en la espalda de Buddy. Los comportamientos de Sammy se vuelven más erráticos hasta que desaparece. El estudio es cerrado, la policía empieza a investigar, y Buddy junto a Dot exploran el lugar. Encuentran al demonio de tinta y descubren parte de la verdad gracias a Norman Polk. Norman habla de Henry Stein, la máquina y el origen del desastre. En una fiesta del estudio, Buddy descubre más cosas y confirma que la máquina de tinta es la causa de todo. Sammy reaparece completamente transformado y captura a Buddy, Richie y Dot para un ritual. Dot logra noquearlo. Pero Buddy lamentablemente es ripeado por Beast Bendy, termina ahogado en tinta y revivido como Buddy Boris. Joey lo encuentra y le pide que acepte su nueva forma. Buddy pierde poco a poco su capacidad de hablar, resiste por última vez, empuja a Joey y se echa a correr, así es como queda atrapado en el ciclo. Curiosamente su apellido Lewis significa zurdo, además es la persona más joven en haber reencarnado como un personaje cartoon en el ciclo. Bendy Lone Wolf, era anteriormente conocido como Boris and the Dark Survival, es una precuela secundaria de Batim. El juego se lanzó el 10 de febrero de 2020 para PC y Google Play para el tercer aniversario de la franquicia por el precio de 99 centavos, para los que ya tuvieran el anterior. Después se lanzó para iOS el 14 de febrero de 2020. Actualmente se han lanzado 4 actualizaciones para el juego, siendo las 3 primeras de Wolf Trials, Dawn Lease, y Simony of Shadows. El juego sigue la historia de Buddy Boris, sobreviviendo recolectando basura en el estudio antes de la llegada de Henry. Curiosamente el ciclo de este juego es diferente al de los demás ya que se va generando, a diferencia de los mapas rígidos de los demás juegos. El ciclo es una realidad alterna hecha de pesadillas con el estilo de las animaciones del siglo XX y el escenario principal de todos los juegos. El ciclo chambea como una serie de eventos que se repiten para siempre, creado por Joey Drew con la máquina de tinta. Después de la caída en picada del estudio, Joey empezó a culpar a todos por su rotunda caída. En su rabieta, Joey utilizó la máquina de tinta para crear el ciclo, creó un mundo en el que sus creaciones tuvieran vida, también atormentando a su propia versión de Henry, porque consideraba su ida el inicio de la decadencia del estudio. Llamo a algunos viejos amigos una última vez para meterlos en el bucle infinito del ciclo. En sí el ciclo es un extenso complejo de corredores y habitaciones unidas al estudio, como Gent, Heavenly Toys, Bendyland, así como otros. Cuando entras a este mundo es obvio porque está enteramente coloreado con un tono sepia. Los colores cambian, teniendo como base el amarillo, el naranja, el negro y el marrón. Y todos los elementos de la vida real cambiarán a una estética acartonada, las plantas parecerán papel, las rupturas y desgarres son dibujos plasmados en las paredes, y las puertas están dibujadas. Dentro del ciclo, todas las criaturas del universo animado de Batim y Dark Revival son una versión tridimensional de sí mismos, deformados y goteando tinta de todas partes. Estas criaturas también pueden sentir. Pero no porque los hayan desarrollado, sino porque estos son en realidad una versión corrompida de los trabajadores del estudio.
Las visiones de terror son anomalías alucinógenas que Henry experimenta en los capítulos de Batim. Su origen se relaciona con la naturaleza sobrenatural de los personajes. En el capítulo 1 surgen 3 imágenes dentro de la sala ritual, cuando todo se oscurece y aparece niebla, mostrando la máquina de tinta, una silla de ruedas y al demonio de tinta. En el capítulo 2, ocurre una breve visión después de al aplastar al Minerse Archer con la caja de madera en las alcantarillas inundadas. En el capítulo 3, una visión nos sorprende después de derrotar al jefe Searcher. En el 4, Henry experimenta varias en los archivos cuando activa los libros, viendo tapas que se abren bruscamente y las luces se balancean. Más adelante, en un pasillo, puedes ver brazos de tinta que brotan de las paredes, mientras le siguen la visión de la máquina de tinta descendiendo por cadenas. En el capítulo 5, mientras se da la pelea de Lindemon contra el proyeccionista se ve otra, la última ocurre al ripear al Sammy Searcher, y también hay un efecto parecido en la ripeada de Beast Bendy. Además la silla de ruedas vista en la visión del capítulo 1 es la de Joe y Drew. Puede ser que las visiones sean recuerdos de Henry después de haber pasado por el ciclo muchas veces, mostrándose como un estilo de déjà vu. El apartamento de Joey aparece al final del capítulo 5 de Batim, justo después de derrotar a Beast Bendy. El apartamento de Joey tiene un estilo completamente diferente, es colorido en lugar del sepia del ciclo. Y esto es porque el apartamento es un reino diferente del estudio, aunque no se sabe la relación entre estos dos reinos. Tampoco se sabe el nombre del edificio, lo que sí es que la habitación cuenta con las cosas básicas que uno encontraría en cualquier apartamento. Además el apartamento de Joey es una de las áreas más pequeñas de todo el juego, junto a la entrada hay un póster colgante de The Dancing Demon y un estante que tiene los elementos que podrían obtenerse en el capítulo 1. También hay un tablero de anuncios que contiene cartas de Wally Franks y a Jason Connor, facturas y un dibujo de Bendy Land, algunos dibujos más, y una foto de los trabajadores en el estudio. Hay una silla gris, una mesita, una radio y un televisor, una mesa con comida sin acabar, también un reloj, unos maceteros y una lámpara. Al otro lado hay un proyector y el escritorio de Joey junto con un póster de Little Devil Darling. En el dormitorio hay una cama con un poste con ganchos y una pequeña caja con algunos periódicos. Junto al dormitorio hay un baño que no se puede ver por completo. En el otro lado de la sala de estar está la cocina con otro póster de The Dancing Demon y un juego de cocina básica. En la parte trasera de la cocina está la entrada a un taller con una máquina de tinta oxidada, también se puede ver una foto de Bendy Boris y Alice Ángel firmada por Henry. Se puede ver otra puerta junto a la entrada del garaje pero no se sabe a dónde va. Henry habla sobre cómo su camino fue el mejor camino, tener una familia encantadora, y cómo el propio camino de Joey es el camino equivocado, lo que hace que Joey se describa a sí mismo como un imperio corrupto. Dice que Henry intentó presionarlo para que hiciera lo correcto y que necesitaba presionar un poco más, luego le pide a Henry que visite el antiguo taller y que necesita mostrarle algo, reiniciando el capítulo 1 otra vez. Después de unos segundos se puede escuchar a una niña que podría ser Audrey o un intento fallido de Audrey. Se ve un sombrero de fieltro en el dormitorio que es una referencia al propio sombrero del jefe Searcher. Los bocetos y conceptos del escritorio de Joey tienen a Sammy Lawrence y Ink Bendy pescando, también Beast Bendy peleando contra Brute Boris, y Boris haciendo bacon soup con los subtítulos diciendo escopeta. El proyeccionista sentado en una silla y proyectando una caricatura de Bendy en una pared junto con los subtítulos diciendo parpadeo. Piper Striker y Fisher montados en los brazos de Bertrand con los subtítulos diciendo pan a la izquierda. Boris con un traje de Bendy del closet de disfraces, Beast Bendy aplastando la cinta del fin con sus manos junto con los subtítulos diciendo Bendy gana. El cuerpo acribillado a balazos de Bendy tirado en un charco de tinta, Alice psicópata con brazos largos y huesudos que se asemejan a Beast Bendy, arte conceptual de la máquina puente de la caverna Bendy dibuja un símbolo similar a un pentagrama en el suelo, Ink Bendy liderando un ejército de Searchers, una persona de tinta posiblemente Sammy empuñando un hacha y usando una máscara de Boris, Alice psicópata con una apariencia más cercana a la caricatura Alice Ángel sonriendo junto a un Boris muerto mientras sostiene una sierra de mano, un perdido dibujando en un escritorio junto con los subtítulos diciendo cuando nos vamos a casa. Alice psicópata sentada en la silla de la oficina de Joey, Alice psicópata y Boris cabalgando por la casa embrujada, el primero con una expresión asustada, Sammy y Boris tocando sus instrumentos el banjo y el clarinete, 3 clones de Boris contra el proyeccionista, la máscara rota de Sammy y la mano con los subtítulos diciendo vivo.
un Searcher con un sombrero para el sol con los subtítulos diciendo demasiado tonto, un monstruo Bendy de 2 cabezas, Ink Bendy sosteniendo la máscara de Sammy, Tomo un Boris normal realizando el mantenimiento de la máquina de tinta portátil, Ink Bendy saliendo de la carrocería de Bertrun, un Searcher que lleva una pierna o un perdido balanceándose en un columpio, arte conceptual del agente Pipe, y el animatrónico de Bendy. Bendyland era un parque de diversiones basado en los cartoons del estudio. Con sede en Meadowlands del sur de Nueva Jersey, Bendyland iba a ser la última atracción de un parque temático de Bertrun tras 40 años de trabajo. El parque fue un gran éxito, pero Bertrum estaba molestísimo porque Joey Drew le intentó robar el crédito, y bueno, los dos eran altamente egocéntricos. Por los boletos encontrados en el apartamento de Joey, parece que el parque estuvo abierto antes del cierre del estudio. El parque estaba dividido en Lightland, Bigland, Darkland y Tinyland, con una torre central, múltiples entradas y una calle principal de sur a norte. De los chambeadores del parque, solo se conoce a Bertrun Piedmont, el arquitecto, fundador y dueño, y Lacie Benton, la chalán, aunque imagino que hubieron más. Como Henry se fue del estudio 30 años antes, nunca supo de la existencia del parque antes del capítulo 4. Tom, aparte de ser un clon de Boris, es la forma cartoon de Thomas Connor, ojo, pero no es el Thomas Connor real, es un clon tipo Alison Pendle con la esencia de Thomas Connor. Aparece al final del capítulo 4 y al comienzo del capítulo 5 de Batim y se le menciona en el capítulo 1 y aparece en el capítulo 5 de Dark Revival, junto con Alison Angel. Es casi idéntico al Boris original, pero con diferencias claras como las cejas inclinadas, un brazo mecánico que curiosamente parece ser una pieza faltante del animatrónico de Bendy, un cinturón en el torso y los ojos más pegados. Responde al nombre de Tom por Alison Angel, desconfía de Henry, tanto que hasta lo amenazó con un hacha, aunque con el tiempo se le va quitando la cosa. Chistosamente con Audrey hasta se deja acariciar, creo que es que ya sabe que los humanos no son malos. Thomas Connor está casado con Alison Pendle según una carta en el apartamento de Joey, así que sus representaciones funcionarían como una pareja pero en su versión Tom. Sammy Lawrence era un chambeador extremo con sobreexplotación laboral, pero le encantaba su chamba y escribir música y canciones, ya que lo hacía desde pequeño. Every time I turn around, there's more work to do. 4 cartoons almost complete, and all of them need a tune by tomorrow. Typical Joey planning. I'm working so much I'm starting to see Bendy in my sleep. That smile. He's always watching me. A few more months of this, I wouldn't be surprised if that grinning demon drove me completely insane. That smile. Something's just wrong with that smile. Can't put my finger on it. Shake it off, Sammy. Best get back to your songs. Someone has to keep the little devil happy. En Dreams Cometo Life, es neutral con casi todos, aunque es grosero, arrogante y altanero, y sobre todo con Buddy Lewitt, y por lo que se ve, también es mandón con sus trabajadores. Era el director del departamento de música y se encargaba de componer las canciones de los cartoon de Bendy, junto a las partituras de Jack Fine y otros trabajadores que estaban a su servicio. Robó una gran cantidad de botellas de tinta que eran para la Ink Machine, y empezó a bebérselas todos los días como una especie de adicción y finalmente se transformó en una criatura corrupta de tinta. Después apareció en Batim y bueno, el resto ya se sabe. Él aparece desde las sombras para derramar sus dulces bendiciones sobre mí, la figura de tinta que brilla en la oscuridad. Te veo, mi Salvador, te ruego que me escuches. Esas viejas canciones, sí, todavía las canto, porque sé que vienes a salvarme y que seré arrastrado a tu último abrazo amoroso. Pero el amor requiere un sacrificio. ¿Pueden darme un amén? Dije, ¿pueden darme un amén? Desde su segunda grabación. Todo artista necesita un santuario. Joey Drew tiene el suyo, y yo tengo el mío. Para entrar solo necesitas conocer mi canción favorita.
El violín se escucha con una dulce melodía. El tambor retumba triunfalmente. El banjo suena con una pacífica armonía. El piano resuena suavemente. Canta mi canción y se te abrirá mi santuario. Temeadli declaró el 18 de abril como el cumpleaños de Sammy, la misma fecha de lanzamiento del capítulo 2 de Batim. Pero no se sabe si es una broma o de verdad es canon. El nombre de Sammy Lawrence podría ser una referencia a Sammy Lerner, conocido por componer la canción In Popeye de Sailor Man para Popeye y otras piezas musicales de Fleischer Studios. O también podría ser una referencia a Sammy Timberg, quien también fue director musical de Fleischer Studios. El nivel 414 es un easter egg añadido en Boris and the Dark Survival en la actualización de Wolf Trials, y también está en Bendy Lone Wolf. La probabilidad de alcanzar este nivel es de 1 entre 3000, la única condición es estar en el día 11 o después. Este nivel es el lugar menos detallado del juego, parecido a los backrooms. Tiene 6 habitaciones, cada una con cosas que se pueden agarrar, además de que cada habitación se crea de forma aleatoria. Va como el resto de los niveles, pero la diferencia es que aquí eres perseguido por Borkis, un clon de Boris de este nivel. Es un Boris, solo que tiene ojos de color amarillo que brillan, parecido a la luz de la cabeza del proyeccionista. Actúa igual que cualquier enemigo, ya que te persigue en cuanto te ve, o si te escondes te deja de perseguir y se va. Tiene las mismas animaciones que Boris y no tiene cancioncita de persecución, reutilizando la rola de Ink Bendy. No tenía jumpscare, pero se le añadió en la actualización de Unleashed. Se originó como una idea de Margoles, quien quería añadirlo a Batim, pero Temeadli lo consideró demasiado radical. Es posible ver a Borkis en Dark Revival si se hackea el juego y se sale del mapa jugable, está sentado en un obelisco mirando a la nada, con un mensaje en código que se traduce como hola. Es posible que Borkis sea una referencia a la imagen oculta del port móvil de Batim, en la que se muestran 3 Boris distorsionados con el fondo del capítulo 1 y el texto Boris viene por el alma. Wandering Sin, o el pecado errante, es un recorte oculto de Bendy que se encuentra en Batim o Dark Revival. Cada recorte está oculto en lugares inaccesibles, y se pueden encontrar si se usa el modo sin clip con hacks. Es una figura de Bendy a tamaño real con varias manchas y tinta goteando en la frente, sus ojos son más detallados que de los otros recortes, con iris circular, pupilas pequeñas y contornos negros. El mensaje del pecado errante es simple: andas de curioso y metiche vagando y usando hacks en lugares donde no deberías estar, y fue agregado después del lanzamiento inicial del capítulo 3, y su diseño está hasta en merch, o sea te puedes comprar una camisa con este coso fachero. En Dark Revival no es un recorte sino Simli, un doppelganger de Cartoon Bendy, y de la misma forma se puede encontrar en áreas fuera de los límites, es como Borkis pero pacífico. Es posible ver a Simli Sinax en Gent Workshop, al salir brevemente de los límites. Hay un total de 7 de estos recortes, y están en diferentes zonas de Batim. En el capítulo 1 se encuentra en el callejón sin salida de las escaleras detrás de la entrada bloqueada que se encuentra en el comedor. En el capítulo 2, aparece en la habitación superior inexplorada, ubicada desde la entrada de la habitación, donde se lo ve con un muñeco Bendy, algunas piedras con la forma de la cabeza de Bendy y candelabros. En el capítulo 3, está después de las escaleras detrás de las puertas cerradas del comedor del nivel 11, a donde va el proyeccionista. En el capítulo 4 aparece en 2 lugares, dentro del pasillo sin salida, junto al escritorio de Henry, detrás del jumpscare de ventilación de Ink Bendy, y la versión más grande se encuentra en una habitación sobre los archivos, más allá de la tubería, bloqueada por rocas con un perdido llorando. En el capítulo 5, aparece detrás de la pared cubierta de escombros de rocas ubicada en el pasillo dentro del laberinto de la administración, donde también se puede encontrar la guadaña. Y en los archivos, el recorte aparece detrás del tablero donde empieza Henry.
Los perdidos eran humanos que se convirtieron en criaturas de tinta después de entrar en el ciclo, están hechos completamente de tinta, aunque en realidad no es tinta, es un polímero parecido a la sangre con propiedades extrañas, la tinta está viva y cuando entra en contacto con una persona realza la parte negativa más profunda del individuo, pero cuando entra en contacto con alguien a punto de morir lo convierte en un perdido, están en un estado entre la vida y la muerte. Tienen una textura como de alquitrán negro, sus ojos brillan en amarillo y naranja, y en lugar de boca tienen una baba viscosa. Las mujeres tienen pelo y los hombres son calvos, y sus personalidades originales permanecen casi intactas, pero viven en un estado de desesperación. La mayoría permanece inmóvil, algunos encorvados y llorando, y en una ocasión uno golpeándose la cabeza contra la pared. Y la mayoría de los que aún pueden hablar han enloquecido y son hostiles, aunque hay casos excepcionales como Porter y Heidi, que no son agresivos con Audrey, y hasta la ayudan. Los Searchers son las almas de civiles humanos, pero a diferencia de los perdidos, son trozos de almas o restos de personas que fueron consumidas por la tinta, pero que no lograron mantener una forma física estable. Parecen torsos humanos hechos completamente de tinta negra, y sus caras parecen humanoides con la boca abierta. En Batim tienen un diseño simple y de textura suave, y en Dark Revival es más realista, texturizada y humana. Fueron creados durante el desarrollo del capítulo 2, su arte conceptual original mostraba una cara brillante, un cuerpo no tan liso y manos de 3 dedos. En la primera versión eran más lentos y frágiles, se movían como babosas y se desmoronaban rapidito. Fueron eliminados después del capítulo 3 y reaparecieron con su rediseño en el capítulo 4. Tuvieron un Patreon llamado Fiesta de Baile de los Buscadores, donde se mostraban modelos beta como muñecos de trapo. Youtooz, una empresa conocida por producir figuras y peluches de youtubers, influencers y personajes de videojuegos o animación, comenzó a acercarse al universo de Bendy en 2022. El 10 de enero, la compañía reveló la colección completa de Bendy and the Dark Revival, anunciando su lanzamiento para el 17 de enero. La línea se dividió en 2 fases. Fase 1 presentó las primeras figuras, Bendy, Audrey y Wilson, cada figura venía en una caja personalizada para su personaje, al precio estándar de $29,99. La fase 2, lanzada el 4 de julio de 2023, añadió nuevas figuras, el Ink Demon, Beast Bendy, y un Bendy herido y llorando. Estas también se vendían por $29,99 más gastos de envío. Además de las figuras, la colección incluía una amplia selección de peluches. En total fueron 6, Bendy, Tom, Allison, Beast Bendy, Boris e Ink Demon, a esto también se le sumaron Temeadly, y Boris versión Lone Wolf. Bendy Blend es un café lanzado por Joey Drew Studios Incorporated, no el estudio del juego, la empresa real, salió en colaboración con la empresa de café de Green Roasters. Es una mezcla oscura con un acabado suave y cremoso, y estuvo disponible en el sitio web oficial el 28 de septiembre por tiempo limitado. También incluía una pegatina de edición limitada en cada compra, y el 23 de septiembre de 2020 se publicó el mensaje, algo delicioso viene en camino con la etiqueta Bendy. El 28 de septiembre de 2020 se anunció oficialmente como el café oficial de Bendy, elaborado con esmero en pequeños lotes por una cafetería premium y con disponibilidad limitada. Ese mismo día se confirmó su lanzamiento, aclarando que solo estaba disponible en Norteamérica por el momento. Horas después se informó que se había agotado rápidamente y que se trabajaría en un nuevo lote. Aunque se acabó rápido y tuvo reposiciones, no está claro de que esté disponible actualmente. Probablemente solo se pueda encontrar de segunda mano o mediante un relanzamiento en una promo especial. Los llaveros de colección son pequeñas figuras con colgadores para las llaves. Actualmente, estos llaveritos están descontinuados, pero aún se pueden comprar en tiendas como Amazon o eBay. Tenían 3 series, la serie 1 tenía a Bendy normal, y uno con paraguas y una variante dorada rara, Sammy Lawrence, Alice Ángel, en normal y con micrófono, Boris, el clon de Boris y Ink Bendy.
En la serie 2 tiene a Sammy con un hacha, un Searcher, Alice psicópata, un Bendy fachero, y otra versión dorada, otro Boris, Charley, Barley y Edgar. La serie 3 tiene a los personajes de Dark Revival, como Audrey, Cartoon Bendy, Allison Angel, Tom, Sammy Lawrence, Ink Bendy, el Ink Bendy alternativo y Lurker, así como la versión de Audrey e Ink Bendy dorada, y la versión plateada de Sammy. La Sammy's Hot Topic Takeover fue una sesión de preguntas y respuestas en Twitter de temas candentes llevada por Sammy Lawrence. El evento comenzó el 26 de julio de 2017 y finalizó más de una hora después. Además se promocionó la merch de Bendy's Hot Topic, y alguien se hizo pasar por Sammy para responder las preguntas de los fans en Twitter. Las respuestas revelaban información especial, curiosidades, pero con un toque de comedia. Como por ejemplo, se sabe que Sammy era rubio, además se usó su antiguo modelo para el evento. Los peluches Beanie eran una colección de Fatmojo distribuida por Epic Drops, pero lamentablemente después de que demandaran a un personaje por cosas que hablaremos más adelante, Fatmojo dejó de vender productos de Batim, así que probablemente puedas encontrar esos peluches y otros productos antiguos en eBay, con suerte, en una tienda de segunda mano. Aunque será carísimo, lo que los hacen extremadamente raros. La línea principal eran Bendy, Boris, Alice Angel, Charley, Barley, Edgar, y Ink Bendy. También había una edición especial de Avonlea Toys, de Bendy, Boris, y Alice. Y en la línea de Dark Revival estaba Audrey, Sammy, Bendy Cartoon, y las versiones Jumbo de Bendy y Ink Bendy, así como un Ink Bendy amarillo. Y también un set de peluches Vision, que incluía a Boris, Sammy Lawrence, Ink Bendy y un Bendy fachero con colores especiales. También había un peluche exclusivo de un Boris muerto, es el único que no se vendió en la tienda oficial, sino que fue exclusivo en tiendas públicas como Hot Topic, GameStop, Walmart, etc. En 2019, el usuario de Reddit /XSXLVXRX hizo un post de que había encontrado un peluche Ink Bendy defectuoso con la cara al revés en el Walmart. También se habían lanzado versiones experimentales de luz negra con multicolores muy locos, y había una imagen de prototipos en un estante de juguetes de Fatmojo, y había una caja completa de diferentes personajes en sus versiones de luz negra. Incluso personajes que su peluche negro, blanco y amarillo aún no se había lanzado, como Beast Bendy, Brute Boris y Tom. De estos solo salieron oficialmente 4, Bendy, Boris, Alice, y Ink Bendy. Las figuras de acción son juguetes fabricados por Fatmojo y vendidos en tiendas como Walmart, Target, GameStop, pero como lo otro, están descontinuadas. Cada serie, dividida en 3 partes, incluye 4 figuras de acción independientes con algunos accesorios. Las versiones amarillas de las 2 primeras series, incluyendo un clon de Boris muerto, se lanzaron en tiendas como Smith's Toys en el Reino Unido. La serie 1 tiene a Bendy, Ink Bendy, Alice psicópata y Boris. Algunas figuras de Alice psicópata estaban defectuosas, ya que los detalles de su rostro no estaban delineados y quedaron completamente blancos. La serie 2 tiene a Sammy Lawrence, Allison Angel, Tommy Bendy amarillo. La 3 incluye a Ink Audrey, otro Ink Bendy, Cartoon Bendy y otro Sammy Lawrence. Y también habían otros 3, un clon de Boris muerto y otro Ink Bendy, y otro Cartoon Bendy pero realista hecho por Hacks Pacific Incorporated. Bendy Billboard fue una campaña de marketing viral lanzada en 2019 por Mike Moore, en las que pusieron vallas publicitarias secretas en el mundo real, y con mundo real para ellos obviamente es Estados Unidos. La valla publicitaria más famosa estuvo ubicada en Orlando, Florida, cerca de la salida de la I-4 hacia Disney Springs, frente a Crossroads Plaza y encima de una gasolinera móvil. También se hubieron avistamientos en la salida del International Speedway en Daytona. Contexto, todas en Florida XD. Unas mostraban un fondo negro con una imagen naranja crema del rostro de Bendy y el texto ¿Quién se ríe ahora?, pero obviamente en inglés, y otra mostraba la cara pero con el hashtag Bendy. La cuenta oficial de X le dijo a los fans que encontraran el secret Bendy Billboard y publicaran una selfie tomada con seguridad usando la etiqueta hashtag Bendy para tener la oportunidad de aparecer en su página oficial. Estos anuncios promocionales fueron por temporada y ya no están activos.
Prequel of the Ink Demon, fue creado por el youtuber ruso Oxygen Unum, es un fangame muy corto, que consiste en resolver solo 3 o 4 puzzles y tener pequeños combates con imitaciones de Temu de Sea Archers, todo esto antes de ser atrapado por el Ink Demon y despertar en tu casa para ir al apartamento de Joe y vivir los eventos de Batim. También fue eliminado, pero lo volvieron a subir a Game Hall, y originalmente fue lanzado como una versión alfa en mayo de 2018. The Day of Labyrinth es un mod de texturas que convierte el estilo visual del juego para que sea más surrealista, espeluznante o intencionalmente distorsionado en comparación con la estética de cartoon. Este mod es solo para Batim, y lo puedes encontrar en Game Halls. 1 Artfall fue un fangame desarrollado por Zeronux, en el que 2 hombres están atrapados en el fondo del estudio, mientras buscan una salida se quedan sin comida y terminan arriesgando sus vidas por unas latas de sopa de tocino. En una búsqueda de comida que sale mal, los protas, Pickers y Fetty, se separan y deben reencontrarse antes de que el Ink Demon los agarre. Bendy puede verlos donde quiera que vayan gracias a sus recortes, y destruirlos solo le avisa dónde está. Si, de todas formas, regresan de la destrucción. Así que la única forma de aislarlo del taller es vendarles los ojos, pero incluso así, eso podría no detenerlo. Fetty es un Boris hinchado y defectuoso, no se sabe mucho sobre él o de dónde viene. Por ser un Boris, lamentablemente es mudo y no puede hablar. Parece que le importa mucho Pickers, y Pickers es el prota principal que toma el rol de Henry. Estuvo disponible en Game Hall, pero tuvieron que retirarlo porque unas semanas después Kingly Beast le metió un reclamo por copyright, ya que el juego usaba los mismos recursos de forma excesiva, tanto que hasta tomó las mismas texturas de Batim, y por infringir la política de contenido de fans. Como resultado, el juego fue finalmente cancelado, dejando la primera parte del juego terminada por sí sola. Al inicio del juego, cuando tomas el control de Audrey, no debes presionar la tecla E para levantarte. Si te quedas quieto y esperas 20 minutos, aparecen los créditos. Esta es una forma de terminar el juego. Como Audrey no se levanta, nunca se encuentra con Wilson, entonces nunca entra al ciclo. Carley es un miembro oculto de la banda de carniceros, fue creada por Jane Top como una posible cuarta integrante femenina, pero nunca se hizo canon. Su apariencia es la de un fantasma pálido, con cabeza esponjosa, bombín negro, cuernos a los lados, blusa sin mangas, pantalones negros, botas grandes y guantes de Mickey Mouse. Por su recorte se ve que era sarcástica y grosera. Su única referencia es precisamente ese recorte, encontrado junto a una caja gigante donde su forma masacrada está sellada. Se llama Slither, es invulnerable, rápida y hostil. Tiene una cabeza grande, la boca cosida con hilos, cuernos deformes, ojos brillantes anaranjados y largas garras huesudas. Al abrirla parece sin vida, pero al apartar la mirada desaparece. Y aparece de forma aleatoria para atacar a Audrey y desvanecerse. Completar el juego con Slither activa, otorga el logro Butchered Decisión, y es un enemigo totalmente opcional. Es la única miembro de la banda de carniceros que no puede matar al jugador y la única con ojos brillantes, probablemente por su naturaleza fantasmal. So what can you expect in the coming months? You never know. He's always watching me. I saw Mr. Drew the other day, meeting with that Connor fellow holding some papers. I think they saw me looking though. Just too many secrets being cooked up in the kitchen. I know better. I'd say there was magic there. Well-calculated understanding between creation. Big things are coming. And creator. Massive things. That smile. You just learn to go with it. He's always watching me. You just watch. I've got a good feeling something great is going to happen. How very interesting. Such knowledge.
El 14 de abril se convirtió en un gran día para Bendy después de completar Batim. El 414 se ha vuelto básicamente un símbolo de Batim, y quizás de Henry como personaje, ya que el número parece girar específicamente en torno a él. Es la cantidad de marcas de conteo que hay en las paredes cuando reinicias el juego con la herramienta de visión, y es la cantidad de bucles por los que Henry ha pasado. A Henry también lo llaman sujeto 414 en Dark Revival. También se ha convertido en un gran día para teasers, trailers y anuncios de los juegos. La frase "Fel familiar" es un mensaje oculto o easter egg que se encuentra en el capítulo 3, aparece escrita en una pared junto a una estación de Little Miracle Station que ha sido desmantelada. Su significado parece una burla directa a Henry, ya que se sabe que está atrapado en un bucle infinito que se repiten una y otra vez. ¿La pregunta te resulta familiar? Cuestiona si Henry empieza a recordar que ya ha pasado por ese mismo pasillo o situación antes. Samsia es uno de los shippeos más grandes del fandom, que es la teoría de una relación romántica entre Sammy Lawrence y Susie Campbell. Cuando Sammy se unió al estudio, se acordó que él tendría control total sobre quién se contrataba en el departamento de sonido, por lo que era probable que Sammy fuera quien contratara a Susie. Los dos trabajaron juntos con frecuencia, ya que Susie grabó varias canciones para los cartoons, a pesar de que Sammy era un gruñón malhumorado y mandón, y que a la mayoría de los empleados no les agradaba, él y Susie parecían llevarse bien. Puede que solo sea mi segundo mes trabajando para Joey Drew, pero ya puedo decir que me va a encantar estar aquí. La gente realmente parece disfrutar mi voz de Alice. Incluso Sammy dice que algún día puede ser tan popular como el mismo Bendy. Estas últimas semanas he hecho voces para todo, desde sillas parlantes hasta gallinas bailarinas, pero este es el primer personaje con el que realmente he sentido una conexión, como si ella fuera parte de mí. Alice y yo vamos a las grandes ligas. So here we are, another big day at Joey Drew Studios. A lot more people running around here these days, but for me, it's the same old dirty floors they always been. Just more feet messing them up now. The only feet I don't mind tromping around here is Campbell's. She's good to me. I'll make sure I empty her garbage every day just to see how she's doing. Speaking of which, I heard her talking with Sammy the other day. If I'd know better, I'd say there was magic there. But who am I to judge? I think they saw me looking though, so I just tipped my hat and said, "See you later. I'm out of here." Siento como si todo mi mundo se cayera a pedazos. Cuando entré a la cabina de grabación hoy, Sammy estaba allí con esa tal Allison. Aparentemente no recibí el memo. Alice Angel ahora será interpretada por la señorita Alison Pemble. Una parte de mí murió cuando dijo eso. Tiene que haber una manera de arreglar esto. ¿Quién hubiera pensado? Yo, almorzando con Joey Drew. Al parecer los tiempos son más difíciles de lo que pensaba. Por un momento pensé que no me quedaría con el cheque, pero debo decir que no fue en absoluto lo que esperaba. Muy encantador. Incluso me llamó Alice. Eso me gustó. Me dijeron que era perfecta para el papel. Absolutamente perfecta. Ahora Joey anda diciendo cosas a puertas cerradas, como siempre lo hace. Ahora quiere volver a almorzar mañana. Dice que tiene una oportunidad para mí. Lo escucharé. Pero si ese hablador piensa que puede traicionar a un ángel y salirse con la suya, bueno, no tiene ni idea de lo que le espera. A Alice, no le gustan los mentirosos. Y por eso acepta la propuesta de Honey de transformarse en una versión viva de Alice Angel con la Ink Machine. Y en 1946, Sammy también se convertiría en monstruo después de su adicción a la tinta de la máquina. Y ambos terminaron en el ciclo. Sammy perdió gran parte de los recuerdos de su vida anterior y se obsesionó con adorar a Lynn Demon. Susie recuerda cómo Sammy elogiaba sus talentos, creyendo ahora que era una mentira. Sammy said I had talent. He was always a good liar.
still, he was once a very handsome man. El ship se avivó aún más cuando el tuitero oficial de Hot Topic publicó esto. What's your relationship with Miss Campbell? A charming woman. Quite charming. I recall only her face. That smile. Confirmando que Sammy había tenido una persona especial en el pasado. Gracias a estas pistas, muchos han llegado a la conclusión de que Sammy y Susie mantuvieron una relación romántica en algún momento, o al menos se sentían atraídos mutuamente. Existe un final secreto que se obtiene con unos sencillos pasos, pero cambia toda la historia. Este final se obtiene recogiendo los 24 libros de la ilusión de vivir que están por todo el estudio. Una vez recolectado todos los libros, simplemente jugamos al juego normalmente, llegamos al final y peleamos contra Beast Bendy, colocamos la cinta del fin que nos da Henry en el proyector, y no los disparamos, pero aquí pasará un final totalmente diferente al que conocemos, y en este se encuentra Audrey en una especie de psiquiatra o manicomio con una camisa de fuerza, como asimilando todo lo que pasó. Este final deja mucho que pensar, y hasta el día de hoy no hay una respuesta concreta, pero por lo que parece da a entender que terminó parando a Loca y todo lo que pasó fue una proyección de su mente, aunque solo son teorías. Los mensajes secretos están escritos en las paredes del estudio y solo pueden verse con la Saint All, tienen referencias, información oculta y algunos chistes. Aunque no confirmado, se da a entender que Henry los escribió. Aunque, es posible, pero improbable, que otro personaje los haya dejado. En el capítulo 1 los mensajes son los siguientes. Lo siento amigo, escrito en el primer cartel de Shep Songs. Hacer retroceder, escrito en el primer cartel de Little Devil Darling. 414 marcas de conteo, escrito en algunos de los carteles de Little Devil Darling. No encienda la máquina, escrito a la salida del hall de entrada. Una flecha apuntando hacia la puerta de salida, dibujado en el suelo cerca de la salida. Nada, escrito sobre la palabra estudios, en el logo de Joe Drew Studios. Él nació aquí, escrito en el escritorio de Henry. ¿Puedo tener un poco de privacidad? Escrito detrás de las tablas de la habitación bloqueada en el departamento de animación. Muerte en todas direcciones, escrito en el cartel de dirección cerca del vestíbulo. No todos, escrito encima del mensaje los sueños se hacen realidad que dice, no todos los sueños se hacen realidad, ubicado en los caminos del pasillo. Nunca hubo elección, escrito en el balcón de la sala Ink Machine. No tengas miedo, escrito en la pared del pasillo entre la sala de disección y la sala de descanso. Ella no tiene corazón, escrito en el suelo de la sala de disección. Un dibujo de la cabeza de Temeadli, dibujado encima de la puerta en el armario del proyector. Pecado, escrito cerca del teatro. Endiabladamente guapo, escrito en la pared de la habitación de Temeadli. Siempre caigo, escrito en la pared de la primera habitación del sótano. Joey nos mintió, escrito encima de, el creador nos mintió. Escuchando y siempre observando, escrito justo encima de la radio musical. Y en el capítulo 2 los mensajes son, saluda a Sammy, escrito en la pared izquierda de la sala ritual. Norman, escrito en el ataúd de la izquierda en la sala de rituales. Grant, escrito en el ataúd de la derecha. Engañado, escrito encima del registro de audio de Sammy Lawrence en el almacén 9. Bertrum, escrito en el ataúd de la izquierda también en el almacén 9. Lacie, escrito en el ataúd de la derecha, otra vez en el almacén 9. Ouch. Escrito desde el suelo del salón del departamento de música, donde Henry quedó inconsciente. Tan ingenuo, escrito cerca de la grabación de Susie Campbell en el estudio de grabación. No canto con psicópatas, escrito en la pared de la sala de calderas, cerca de la ubicación de Swollen Jack. ¿Qué es ese olor? Escrito en la pared de los túneles de la sala de calderas. Oh, escrito en la esquina izquierda de la puerta, en el charco de tinta. No termina aquí, escrito en la pared del laberinto del pasillo. Creador traidor, escrito en el suelo de la oficina de Sammy, cerca de la radio. Es una referencia a la canción Wild Door Machine de Dagames. Otra cabeza de Temeadli, dibujado en el costado del escritorio en el santuario de Sammy. Ahora en el capítulo 3 están los cuernos y brazos de Beast Bendy, dibujado en el reloj Bendy en el dormitorio de Safehouse. ¿Quién soy ahora?
escrito en el espejo roto del baño de la casa segura. Otro lo siento amigo, escrito en el suelo cerca de donde está sentado Boris, antes de prepararle sopa de tocino. Me recuerda a casa, escrito en el cuadro de la pared de la casa segura. Lo mejor de la mañana, escrito en el registro de audio de Shaun Flynn en la sala de máquinas de juguetes, en referencia a su actor de voz Sean Cloughlin. Su sueño. Mi esfuerzo, escrito en el camino del demonio, en la pared, al lado del recorte de Bendy. Todos somos sus juguetes, escrito en la parte trasera del área de almacenamiento de juguetes, entre uno de los estantes. Maldito sea este ascensor, escrito en la pared izquierda entre el nivel 9 y el nivel P. Siempre caemos, escrito en el suelo, al lado del ascensor en el nivel K. Susie, escrito en el ataúd en la morgue inundada en el nivel 9. ¿Se merecían esto? Escrito en la morgue inundada del nivel 9, en la pared entre los cadáveres de los clones de Piper y Boris. Bla, 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 escrito en el suelo de la sala de tortura. Sé amable con las personas que conozcas en el camino hacia arriba, porque te encontrarás con las mismas personas en el camino hacia abajo, escrito en la parte inferior de la escalera que se extiende hasta el nivel K. Ten en cuenta que cada palabra está separada y en diferentes partes de la escalera. ¿Cómo podría uno resistirse a esto? Escrito sobre la radio en la escalera. Esta es una referencia a la canción de Random Encounters, Bendy and the Ink musical. Las bebidas las pagaba Honey, escrito en la pared a la derecha de las máquinas Tastiax, en la sala de espera del nivel 11. ¿Por qué estoy haciendo esto? Escrito debajo de uno de los paneles de válvulas en el nivel P. Amigo o enemigo. Escrito sobre un cadáver de la banda de carniceros en el abismo de tinta del nivel 14. Un terrón o dos. Escrito detrás de Temeadli en su habitación en el nivel 11. Y en el 4 los mensajes tienen esto. No puede ser salvado, escrito en la pared del pasillo que conduce a la oficina de administración. Fornido, escrito detrás de Temeadli en su habitación. Un dibujo de un corazón, dibujado en la caja que se ve después de que Henry baja del elevador de poleas en la caverna. Es una referencia al cubo de compañero de la serie Portal. Salida. Escrito en una puerta cerrada cerca de la escalera de caracol. Ella está jugando contigo, escrito en un cartel de enviado desde arriba. Este es mi sofá favorito, escrito en el respaldo del sofá con el gramófono encima, en el salón y el escondite. ¿Te arrepientes, Joey? Debajo está escrito el diseño del teatro en la sala de planificación. Un dibujo de un bigote, dibujado en la gran cabeza de cartón de Bendy, en el almacén junto a los interruptores de la casa encantada. Es una referencia al youtuber Markiplier. Revivir el pasado no lo cambia, escrito sobre la imagen del equipo cuando Henry entra por la puerta a la izquierda de la galería de tiro. Por favor no llores, escrito en el fondo de la jaula que contiene al perdido que llora. Nunca se mueve, escrito en la parte de arriba de una caja al lado del animatrónico Bendy. Sueña en grande y fracasarás, escrito en la pared a la izquierda, de donde se encuentra una lata vacía de sopa de tocino. El to es un error ortográfico, ya que debería decir to con doble o. Una y otra vez, escrito en la pared cuando Henry entra al almacén de atracciones. El tiempo hiere todos los talones, escrito en la pared debajo del cartel de Buddy Boris Railway en el almacenamiento de atracciones. Ese es el Joey que yo conocía, escrito en la pared a la derecha del registro de audio de Joey en mantenimiento. Un dibujo de una puerta, dibujado en la pared donde termina el rastro de tinta, después de que Ink Bendy mata y arrastra al proyeccionista. Ya no hay vuelta atrás, escrito en la pared debajo del texto regresa en la atracción a un Ted House. Amigos hasta el final, escrito en la pared norte del salón de baile, entre las dos puertas, sobre el tintero. Ten en cuenta que la herramienta de visión solo se puede usar después de que Brute Boris mate a Henry. Albert, escrito encima de la pintura del zombie vistiendo camisa y corbata en el salón de baile. Daisy, escrito debajo del cuadro de la mujer sosteniendo un plato en el salón de baile. Porter, escrito debajo del cuadro del hombre con un agujero en el pecho en el salón de baile. Gwendolyn, escrito encima de la pintura de la mujer con el calamar en la cabeza en el salón de baile. Los mensajes del capítulo 5 son: ella te dejará por muerto, escrito en la pared norte de la prisión. Siempre hay esperanza, también escrito en la pared norte de la prisión. Está dentro de la bóveda. Escrito en la pared oeste de la celda. Déjenme salir de aquí. Otra vez escrito en la pared norte de la celda. Dibujos de estrellas, dibujado en el techo de la celda. Un montón de dibujos, y los escritos tantas preguntas, confía en ella, no pases por la puerta, ¿qué puerta?
Sígueme, escape, conozco el camino, tinta y cuchara. Escrito en la pared norte de la celda. Un dibujo de un ataúd, dibujado en la litera de la celda. Toma la cuchara, escrito junto a la cuchara abriendo la pared del baño. Mira dentro, necesitarás esto. Escrito encima del inodoro. Dibujas maravillosamente, escrito en el suelo junto a los dibujos en la celda. Sígueme, escrito en el cartel de Little Devil Darling. Hay algo en el río, escrito en el suelo, al lado de la barcaza. Traes la muerte, escrito en uno de los edificios del puerto perdido, además hay una calavera en lugar de la O. Una vez gente, ahora caída en la desesperación, escrito en el edificio por donde sale Sammy. Está dentro de la bóveda. Escrito en la pared junto a la entrada al vestíbulo de administración. ¿Quién es el hombre detrás del monstruo? Escrito dentro de la oficina de Joe y Drew, encima de la puerta. El demonio se lo ha llevado, escrito dentro de la bóveda de cine. Un halo, se puede ver sobre la cabeza de Allison Ángel cuando la Saint Hall se enfoca en ella. Un hueso, se puede ver en la boca de Tom, cuando la herramienta de visión se enfoca en él, y solo se ve si Henry le da el hueso a Boris en el capítulo 3. Flechas, dibujadas en el suelo del laberinto industrial y en el pasillo de puertas que conducen a la estación de bombeo de la Ink Machine. Abre esta puerta. Escrito en el suelo junto a las puertas que conducen a la estación de bombeo. Y en Dark Revival, solo está un mensaje y está en el capítulo 4, y es un charco de tinta, en el contenedor de contrabando en The Pit. Vamos a enumerar todo el contenido eliminado o que no se utilizó de los capítulos y lanzamientos de actualizaciones de Batim. Cuando comenzó el desarrollo del capítulo 1, el primer concepto de Bendy se asemejaba a su forma original de los cartoons, con una gran cabeza flotante y una boca ancha y dentada que la rodeaba verticalmente, diseñada originalmente por Tim Hadley. Sus manos enguantadas eran parecidas al diseño inicial de los guantes del Bendy original, con 4 dedos cada uno, se partía la cabeza por la mitad para revelar una boca aterradora, como la de una sanguijuela. Este diseño se modificó por completo y se recicló para el modelo del clon de Boris con algunos cambios notables. Esta versión nunca ha aparecido en ninguna beta del juego, y solo se puede ver en el capítulo de los archivos. El diseño alfa del demonio de tinta es completamente diferente a sus futuras versiones rediseñadas, con un cuerpo grande y sin brazos ni piernas. La forma de su cabeza es más humanoide, siendo cuadrada en lugar de circular, y luce una sonrisa más pequeña. Sus cuernos están más extendidos en lugar de curvados, mientras que su pajarita tiene un modelo casi idéntico al de su versión conceptual. También parece tener la misma altura que Henry, y como el conceptual también fue diseñado por Tim Hadley antes de contratar a Pascal Cleroux para rediseñarlo. El equipo de desarrollo se refiere a esta versión en broma como Bird Poet a Smile o caca de pájaro con sonrisa. La pajarita de este prototipo del capítulo archivos falta debido a un descuido de desarrollo. El diseño beta del demonio de tinta casi se parece a su versión final. Su cuerpo tiene una apariencia menos esquelética, y sus guantes estaban empapados de tinta con un dedo meñique humanizado, su pie izquierdo era mucho más plano y con forma de charco, y su sonrisa tiene menos detalles. Además su mano derecha estaba un poco pintada de blanco. Antes del lanzamiento del capítulo 3, este Ink Demon que le diremos el mocho, solo cubría el piso de tinta en las persecuciones. El modelo completo del proyeccionista para su versión beta fue alterado, aunque no fue algo tan drástico, sus texturas son ligeramente diferentes. Su proyector tiene texturas diferentes y tiene menos cantidad de tinta para su cuerpo, mostrando más ropa. Sammy tiene un diseño de modelo muy diferente. Antes parecía desnutrido, su cuerpo era delgado y su piel es rarísima. Su overol es bastante diferente, pareciendo que le queda grande, sus zapatos y la parte de abajo del overol están derretidos en tinta, como si estuvieran hechos de algo pegajoso. Su cabeza también es diferente, con orejas y boca humanas. Su máscara parece sin ningún cambio, pero tiene una textura duplicada en la parte de atrás, mientras que el hueco de la boca es más grande, en fin ya no es guapísimo. El modelo del clon de Boris era originalmente muy diferente de la versión final. El modelo antiguo es más alto y con una clara falta de detalle en la cara, parece de bajo presupuesto. No tiene overol ni guantes, pero tiene zapatos más grandes, una boca abierta y 6 costillas simétricas. Los ojos, en forma de X, parecen hechos de cuerda, como si estuvieran cosidos. El corte en el torso del cuerpo es una incisión en forma de I, parecida a una autopsia real.
En lugar de estar atado con correas, está sujeto con hebillas. Este modelo también fue diseñado por Temeadly antes de contratar a Pascal Cleroux para rediseñarlo durante el desarrollo del capítulo 2, junto con la primera actualización remasterizada del capítulo 1. El pentagrama de reaparición es una versión temprana del punto de reaparición del juego, introducido por primera vez en el parche de actualización 0.2 para Batim solo en el capítulo 2. Con el lanzamiento del capítulo 3, fue reemplazado por la estatua de Bendy. Es un pentagrama dibujado con tinta, con una mancha negra en el centro. Si se observa con atención, la mancha parece moverse lentamente, como un corazón latiendo, y alrededor hay varias manchas de tinta. El pentagrama de reaparición solo se encuentra en el pasillo cerca de la entrada del departamento de música. El símbolo del punto de reaparición está compuesto por exactamente 5 pentagramas dibujados a tinta. En los archivos del prototipo inicial del primer capítulo se encuentran 2 archivos sin usar de diferentes retratos para la sala de descanso, parecen versiones tempranas de los retratos de Bendy Doll y Quail. Uno se ve con una puntada larga, y el otro manchado con una sola gota de tinta. También habían versiones alternas de la madera mostrando 2 tablas de madera cuadradas de aspecto inusual, una de las cuales funcionaba como un enchufe. En los archivos del juego del capítulo 2 tras su lanzamiento, se encontró una textura de cemento sin usar, según Parasuelos. Fue descartada porque obviamente no iba en el estilo del juego. También hay una textura idéntica para el panel del ascensor en los primeros archivos del juego del capítulo 3, con el texto abrir en lugar de puerta debajo del botón de la puerta. Esta es quizás la primera versión del panel del ascensor, con el texto modificado debido a que el ascensor también podía cerrar las puertas, no solo abrirlas. Hay algunos mensajes de Saint All que no se han utilizado o que aún no se han encontrado. Y estos son, más que una caricatura. Mi amigo Boris. Un corazón. Avergonzado y desgraciado. Nos liberaré. El nombre de Sammy Lawrence. El nombre de Shaun Flynn. Yo. Y simplemente un punto. Con el lanzamiento del capítulo 5 para la edición completa del juego, ya no es posible acceder al menú de extras, por lo que finalmente se rechazó el favor de implementar el capítulo desbloqueable después de completar The Archives. Dentro de los archivos del capítulo 3, hay 2 capturas de pantalla que muestran una versión preliminar del menú principal del juego. La primera captura de pantalla muestra el menú de opciones en pausa inicial, que contiene la sección extras, con la unión de artes conceptuales, desbloqueables y créditos. La segunda muestra los datos de guardado no utilizados del juego, que se ven al pasar el mouse sobre la sección continuar en el menú principal. Los datos de guardado tienen solo 3 espacios. Las imágenes postcréditos son imágenes del tamaño de una pantalla utilizadas para Batim, hasta el lanzamiento del capítulo 5. Se usaron después de los créditos finales y antes de regresar a la pantalla del menú principal. En el primer prototipo del capítulo 1, el final postcréditos, a diferencia de todos los que seguirían, tenía una sala ritual oscura, casi sin iluminación y salpicada de tinta. Justo unos segundos después aparece Ink Bendy en su modelo alfa, pero solo se ve su boca y su pajarita. En el primer lanzamiento del capítulo 2, antes de que se eliminara de la actualización del capítulo 3, la imagen postcréditos muestra los restos licuados del Sammy Beta junto con su máscara. La imagen tiene varias cosas, como el hacha, un disco, un recorte de Bendy y hasta las piernas de Buddy Boris. En el primer lanzamiento del capítulo 3 hasta el capítulo 4, hay 2 imágenes postcréditos alternativas según el camino que se tome. Cuando completas el juego, y entras a la sala del camino del demonio, se muestra la imagen que revela a Ink Bendy, Piper, Striker, Fisher y Swollen Archer, y si se elige la sala del camino del ángel, se muestra a Buddy Boris atado a la mesa con la sombra de Alice Psicópata. Curiosamente tiene un diseño muy parecido al del laboratorio de los cartoons de Mickey Mouse de 1933, específicamente el Dr. Loco. Y en el capítulo 4, la imagen mostraba a los perdidos rodeando el cadáver de Alice Psicópata. Durante el lanzamiento del capítulo 2 al capítulo 3, cada pantalla de capítulo tiene un objeto ícono, en el capítulo 1 una silla, en el capítulo 2 un bajo y en el capítulo 3 un barril. Todos estos íconos fueron eliminados en el lanzamiento del capítulo 4. En los archivos del capítulo 4, hay varios iconos, cada uno con la bandera de un país diferente, pero, el color azul de los fondos de los iconos no encaja con la atmósfera y el estilo general del juego.
Su propósito es que el jugador elija el idioma del juego, entre inglés, francés, español y árabe, pero con el lanzamiento del juego completo, ahora hay soporte para varios idiomas, por lo que estos iconos ya no tienen ningún uso, aunque aún así el árabe no está en el juego. Ello Bendy fue un mod de temporada con tiempo limitado, como parte del crossover de Halloween entre Ello Nightbot y Batim. Se lanzó el 27 de octubre de 2017 y estuvo disponible hasta el 3 de noviembre de 2017. Tristemente este mod ya caducó, y no se puede jugar. El mod le dio a todo el juego un filtro sepia, replicando el estilo de Batim. Y el señor Peterson tiene la máscara de Sammy Lawrence. El tanque de la torre de agua también se cambió por la cabeza de Bendy y la música de persecución del señor Peterson se cambió por la música de persecución de Ink Bendy, Little Devil Darling. En el lado de Batim el vecino reemplaza el rol de Ink Bendy en los 3 capítulos, e incluso reemplazó a Sammy en el capítulo 2, y cada vez que aparece el vecino, suena su propia música de persecución en lugar de Little Devil Darling. Este mod fue una versión alterada de la beta 1 de Ello Nightbot, y ahora en la letra D del logo de Batim hay una cerradura. En Dark Revival hay una referencia muy directa a FNAF que ocurre durante el rompecabezas de animales en la secuencia de Alice Psicópata. Durante la búsqueda, debes resolver un rompecabezas con 4 iconos de animales. Estos animales que son curiosamente un oso, un conejo, un pájaro y un zorro, que son un claro reflejo de FNAF 1, los iconos están puestos en el mismo orden que los animatrónicos en el escenario de FNAF 1, con el zorro o sea Foxy posicionado por separado al costado. Tim Hadley, que en realidad se llama Paul Crawford, nació en Estados Unidos, pero vive en Ontario, Canadá. Saltó a internet en 2014 con su webcómic Tim Hadley, donde contaba su vida como desarrollador de forma humorística usando un personaje de diseño súper simple. También abrió su canal de YouTube ese mismo año, pero recién se activó en 2015. Ahí sube canciones, gameplays, tops, trailers y vídeos usando la marioneta de su avatar. En 2016 sacó su primer juego, Meadly Makes, donde literalmente juegas como él intentando crear un juego mientras evitas problemas. En cuanto a trabajos, el tipo lo hace todo: diseñador, escritor, artista, animador 3D, músico, actor de voz y hasta community manager. De hecho, él hace las voces de Henry Stein, Wally Franks, Norman Polk, Piper, entre otros. Le encanta el tocino, por eso existe la Bacon Soup. En Batim, Boris and the Dark Survival y Bendy and the Dark Revival aparece escondido detrás de pósters de Sheep Songs. De Boris, en habitaciones secretas que se atraviesan caminando por la pared. Cada capítulo tiene su propia versión, a veces está parado, otras con un tuba, tomando té, haciendo barbacoa o con chocolates y un letrero de Thank you. Encontrarlos suelen desbloquear logros especiales, como el gran titiritero. En Badr incluso tiene 10 locaciones secretas, cada una con un tema distinto. Lo puedes ver cenando, escribiendo, disfrazado de mago, vampiro, levitando, posando con bastón. No tiene textura por detrás, así que si lo ves desde atrás literalmente desaparece. Cada vez que Henry Audrey entra a su cuarto secreto, dice What the heck is this? Mike Mod es el co-creador y uno de los principales owners de Batim. Es un desarrollador de juegos canadiense, y actualmente vive en Montreal, una ciudad de la provincia de Quebec en Canadá. También es el co-creador de Kingly Beast y Joey Drew Studios, junto con Tim Hadley. Mod se especializó en Unity 3D, programación y creación de bases de datos.
Primero trabajó como editor de activos para Unity Assets Stores, vendiendo texturas y modelos para videojuegos, pero comenzó a trabajar como desarrollador de juegos solo un año después. Antes de convertirse en desarrollador de juegos, Mike trabajó en varias ocupaciones de salario mínimo, sobre todo en Games, de la que era empleado. Está casado con Gillian Moore, y es el actor de voz de Thomas Connor. Conoció a Tim Hadley a través del webcómic, lo contactó, se hicieron amigos, empezaron a trabajar juntos, y desarrollaron Batim. Karman Interactive era un estudio creativo digital canadiense con sede en Ottawa, Ontario, fundada en 2012 por Mike Baker y John Keon. La empresa se especializó en el desarrollo de juegos móviles, aplicaciones web y experiencias de realidad virtual para clientes de alto perfil como Sony, Disney y Mattel. Su proyecto más notable fue el spin-off móvil Bendy en Newmareran, que desarrollaron en asociación con Hoey Drew Studios, anteriormente Kindle Beast. El estudio contribuyó a varios títulos, incluidos Star Trek Fleet Command, para Digit Game Studios, y Sago Mini World. En febrero de 2019, Karman Interactive fue adquirida por Kindle Beast para ampliar sus capacidades de desarrollo. Sin embargo, después de incidentes ocurridos en Kindle Beast a finales de ese año, Karman Interactive cesó sus operaciones y cerró. En diciembre de 2021, Fatmojo demandó a Hoey Drew Studios, incluyendo a Karman Interactive y al director ejecutivo de JDS, Mike Moore. Los detalles específicos del caso no se han hecho públicos debido a las leyes canadienses de privacidad, pero puede ser por bajas ventas de los productos de Dark Revival tanto que les generaron pérdidas. Fatmojo está demandando a Hoey Drew Studios por $435 millones. El 13 de junio de 2025, Hoey Drew Studios anunció la resolución de la disputa, en la que ambas empresas hicieron las paces, quedando en paz pero ya no trabajarán más juntas. Kindle Beast, la compañía creadora de Batim, fue fundada por Tim Hadley y Mike Moore. El estudio se creó en 2015 bajo el nombre de Tim Hadley Games, se llamaba así por la marioneta de Tim Hadley, pero el 15 de septiembre de 2018, le cambiaron el nombre a Kindle Beast, ya que querían que fuera más inclusiva y no personal. La compañía fue fundada en Ottawa, Ontario, Canadá. Además de Bendy, Kindle Beast desarrolló otros juegos como Showdown Bandit, y también tenía un equipo interno llamado Hoey Drew Studios Incorporated, dedicado únicamente a Bendy. El rápido éxito de Batim llevó al estudio a crecer velozmente y a chambear en nuevos proyectos. Uno de ellos fue Boris and the Dark Survival, y otro fue Showdown Bandit, un producto nuevo con una estética de teatro de marionetas con un tono oscuro. Pero esa expansión acelerada marcó el inicio de los problemas. En septiembre de 2019, Showdown Bandit fue lanzado y tuvo unas pésimas críticas con ventas bajísimas, tirando a pérdidas con picos de 3 a 5 jugadores diarios. Además de los problemas técnicos, y la jugabilidad básica con falta de contenido, lo que dio un resultado catastrófico. Este fracaso tuvo un fuerte impacto económico en la compañía, porque se habían invertido muchos recursos en este juego. El 1 de junio de 2020, la web y las redes sociales de Kindle Beast fueron cerrados. Poco después, empezaron a salir noticias de despidos masivos. Para que te hagas un ejemplo, era un estudio de 60 personas, y despidieron a 50, o sea hicieron un recorte del 90%, y justo antes del Día de Acción de Gracias en Canadá. Y ex-empleados afirmaron que gran parte del personal fue despedido de forma abrupta, sin aviso previo ni explicaciones. Esto provocó fuertes críticas hacia los CEOs, quienes fueron acusados de mala gestión, decisiones impulsivas y de crear un ambiente laboral tóxico. Tras los despidos y el fracaso de Showdown Bandit, la empresa entró en modo supervivencia priorizando velocidad sobre calidad, lo que se hizo visible con la gran cantidad de bugs en Batim, sobre todo en consolas, además de que se descartara Showdown Bandit, y que se generaran muchas dudas sobre el lanzamiento de Dark Revival. Kindle Beast quedó técnicamente inactivo como estudio. Y aunque el nombre dejó de usarse públicamente, los derechos de la franquicia Bendy se quedaron con sus creadores, quienes continuaron trabajando bajo el nombre de Hoey Drew Studios. En 2022, se lanzó Dark Revival, fue desarrollado por un equipo más pequeño y logró recuperar parte de la confianza de los fans gracias a que mejoraron la narrativa, con gráficos más detallados y una jugabilidad más pulida.